Hola, continuamos ahorita con la miniserie. Esta es el segundo encuentro, donde vamos a profundizar un poquito con respecto a la manera de cómo tú puedes evaluar cuán ansiosa estás o no. Por ejemplo, en cualquier otra área, digamos, que queremos medir, por ejemplo, el peso de una persona, tú puedes decir, mira, con la pesa vemos los kilos o las libras. Si queremos saber la temperatura, medimos cuánto frío o calor tiene el cuerpo a través del termómetro. Y vamos viendo que hay muchos instrumentos que permiten medir, como la longitud de la estatura, donde tú vas a medir cosas o signos que tiene tu cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos medir realmente cuán nerviosa estás? Hay una escala que se hizo, se llama Unidades Subjetivas de Ansiedad. Es un termómetro imaginario, porque no existe, aunque hay unos aparatos que se llaman electromiografía. Esos son unos aparatos que miden cuán contraído está tu músculo. Es como que lo más cercano a saber cuán nerviosa estás. ¿Ok? Y a través de cuánto lo contraes o lo relajas, ese aparato te da, se llama biofeedback, te manifiesta si lo estás contrayendo o lo estás relajando. Entonces, esa es una de las maneras indirecta de medirlo, porque estás midiendo el tono muscular. Porque si la persona, por otras razones, se está contrayendo por algún tipo de, o sea, son muchas otras causas que pueden haber, no es tan fidedigno saber si realmente estás ansioso o no por el grado del tono, pero eso sí se asocia. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? De alguna manera, para poder medir, sobre todo cuando uno está evaluando a un paciente, ¿cómo yo puedo saber qué grado, qué nivel de ansiedad tienes o de nerviosismo? Es a través de estas unidades subjetivas de ansiedad, abreviado con las siglas USA. Es un termómetro y se llama unidades subjetivas. ¿Por qué se habla subjetivo? Porque no hay un termómetro como tal que pueda medir cuán nerviosa estás. Ahora, ¿cómo si vas a saber, o hablando, por ejemplo, para yo medir eso con los pacientes? Si yo te pregunto a ti que trates de recordar uno de los momentos más estresantes de tu vida, uno de los momentos más angustiantes, algo que te generó, que te alteró tanto, que sientes que llevaste a lo máximo en una experiencia que mucha gente dice, mira, estaba en un choque automovilístico, lo aleno, o alguien que vinieron unos asaltantes con una pistola o lo estaban secuestrando. O sea, hay situaciones donde la persona ha experimentado un máximo de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices cuál es tu 100%, tú dices, mira, lo máximo que yo viví en mi vida fue tal suceso, yo puedo pensar en cuál fue mi suceso máximo. Entonces yo puedo entender, aunque para ti, por ejemplo, ir a la playa es relajante y te llega a 0, para una persona que le da miedo el mar o que una vez casi se ahogó, o en un avión, lo más común es en un avión. Por ejemplo, a mí estar en un avión es casi 0 de ansiedad, porque a mí me encanta viajar, Baruch Hashem, y estando en un avión estoy tranquila, pero hay gente que el 100% es el avión. Entonces, por eso se llama subjetivo, porque lo que a ti te da angustia no es lo mismo que le da angustia a los demás. Entonces, este termómetro, que es imaginario, mide qué grado de ansiedad tienes. Entonces, lo que te voy a pedir hoy es que tú digas para ti misma cuál es tu 100% de ansiedad, o sea, cuál suceso recuerdas como más intenso y cuál es el 0 de ansiedad. Uno de los momentos en tu vida donde hayas estado recostada. Por ejemplo, hay gente que me dice, mira, en un sofá de mi casa, poniéndome música. Hay gente que me dice en la playa, en una playa tranquila, segura, bonita, estoy sola, tumbada en una cama de extensión. O hay gente que me dice, no, flotando en el agua, en un mar tranquilo. O alguien que me dice, no, a mí me gusta en un chinchorro, en una hamaca. Cada quien tiene su lugar donde siente 0 de ansiedad. Ahora, cuando yo te digo 0 de ansiedad, tú no puedes ir manejando en un vehículo con 0 de ansiedad, porque tienes que estar alerta si se mete un motorizado, si se cae una rama, si el semáforo cambió. Uno tiene un grado de alerta. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en ese termómetro tú sepas cuál es tu 100 y cuál es tu 0. Piensa en una situación intermedia que sería tu 50%, pero según estos estudios científicos, para que una persona tenga un estrés fisiológico, acuérdate que fisiológico es la función sana de tu cuerpo. Uno tiene que tener un grado de alerta cuando está funcionando en la rutina de su vida.
Pero si estás acostada, recostada, descansando o meditando o simplemente disfrutando de una buena música, en ese momento tú estás en cero, no necesitas estar alerta. Ahora, ¿cuánto es el valor que se dice que comienza a ser patológico? O sea, de fisiológico a patológico, es decir, que ya ese estrés comenzó a ser dañino para ti, es cuando está por encima de 20. Incluso en la parte de la intimidad eso es fundamental. Si una persona está por encima de 20, está totalmente limitada la respuesta. Y eso en general en cualquier otro ámbito. Entonces, si una persona empieza a estar ansiosa por encima del 20 unidades subjetivas de ansiedad, ya está generando toxinas, está generando cosas negativas para su cuerpo y comienza ese estado de alerta imaginario, porque no hay ningún peligro real, donde la persona comienza a vivir estresada y eso genera, como sabemos, pues muchas consecuencias negativas. ¿Ok? Entonces, como en la introducción, cuando vemos que el miedo es frente a un peligro real y es una respuesta de tu cuerpo instintiva que Hashem creó, eso es para protegerte. Pero cuando tú estás ansiosa, es algo que tú estás produciendo y que en el fondo está diciéndote a gritos que es un tema de emuná, un tema de confiar en Hashem y manejar pues esa confianza, esa fidelidad en Él, de que todo es para bien. Yo sé que es muy fácil a veces decirlo, porque hay gente que ya viene de familias, también hay un componente hereditario, donde la familia en sí dice, no, es que mi mamá o mi abuela o mi tía, o por el lado de mi papá, somos personas muy nerviosas. Ok, existe la posibilidad que aunque tengas ese factor hereditario, incluso que luego no estés pasando por una situación difícil, que tú puedas controlar. O sea, la idea de esta miniserie justamente es decirte que eso es posible. ¿Cómo es posible? Hay estudios científicos que lo demuestran, porque tu cerebro va a sentirse de una manera o de otra. O sea, yo he tenido personas en la consulta que llegan con 80 o a veces hasta 100 de unidades subjetivas de ansiedad. Comenzamos a hablar, le hago la relajación que te quiero enseñar Besat Hashem al final, y se van con 10. Y me dice, mira, no me tomé ningún ansiolítico, no cambió mi situación, sigo con la misma prueba que estoy viviendo ahorita. ¿Y qué pasó? Porque el cerebro responde de acuerdo a lo que te dije al principio. Cómo respiras, que vamos a verlo también más adelante, y cómo estás contraída, cómo está tu cuerpo. Por eso es conciencia, conocer tu cuerpo. Es verdad que puede ser que tú lo bajas y vuelve a subir, y tú lo bajas y vuelve a subir. Cuando tú empiezas a controlar eso, empiezas a conocer tu cuerpo, en ese momento tú vas a sentir la posibilidad de que realmente en esas emociones básicas tú digas, yo elijo o no estar ansiosa. Esa es la diferencia. Entonces, estas unidades subjetivas de ansiedad, es importante que las conozcas, evalúa las tuyas. Por ejemplo, siempre pregunto, ¿cuánto tienes ahora? Ahora que estás viendo el video, ¿cuántas unidades subjetivas de ansiedad tienes ahorita? Entonces, como decirle, mira, yo te puedo decir que tengo 18 o que tengo 15 porque estoy alerta para transmitirte una información. O sea, no es lo mismo que estuviera acostada en la playa tomándome una piña colada. Entonces, ¿cuál es la situación? Tú dices, el cerebro recibe la información con respecto a tu posición, a la contracción. Entonces, básicamente, para cerrar el espacio de hoy, quiero que simplemente veas cómo estás sentada o cómo estás viendo este video. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Realmente estás apoyada? ¿Sientes que hay alguna parte de tu cuerpo que esté apretada, que esté contraída? Generalmente los dolores que hay hoy en día, yo veo gente jovencitos, ya gente muy estresada, porque bueno, tenemos una vida bastante convulsionada, el estrés, la inmediatez que hay hoy en día, la necesidad de que todo sea para ayer, hace que la gente viva muy estresada. Entonces, aquí es donde tenemos que retomar y decir, mira, aquí hay un plan divino. Hashem maneja los sucesos. Yo simplemente puedo manejar cómo responder frente a estos sucesos. Y esa es la parte de la conciencia que yo quiero compartir contigo. Entonces, el capítulo de hoy es para entender que hay esas unidades, hay ese termómetro para que sepas cuán ansiosa. Y de ahora en adelante tú mide, esta situación, hablar con esta persona me pone nerviosa. ¿Por qué? Analizarlo. ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Me contraigo? ¿Cómo respiro frente a esta persona? ¿Cómo manejar esta situación? Y así vamos a ir trabajando en función a eso. Así que, Besat Hashem, continuamos con el próximo capítulo y vamos a ir avanzando en función a conocer tu cuerpo
y ver la diferencia de que esto no es un miedo, porque no es un peligro real, sino que es algo que tú te estás proporcionando, que no hace capará, no hay algo que te va a ayudar y es falta de emuná. Entonces no nos podemos dar ese lujo de que el Yetzer Hará nos limite para disfrutar los miles de bondades que Hashem nos da, los regalos que tenemos día a día. Y siempre esa frase, o sea, vive tu presente, vive tu ahora, y no estás pensando en tu mente una cantidad de cosas que casi nunca pasan. O sea, según las estadísticas, la mayoría de los miedos, que dicen miedo, como te dije, es ansiedad. No es un tema semántico de decir el nombre por el nombre, sino que la gente vive angustiada por cosas que se imagina y a la final la gran mayoría de esas cosas nunca suceden. Entonces no es inteligente emocional vivir así y es falta de emuná. Así que esto no es algo negociable. Tenemos que trabajar esto para reforzar esa emuná y llegar hasta la parte del bitajón, de tener la seguridad que lo que está pasando es parte del plan divino. Así que gracias por escuchar.